Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. En esta ocasión vamos a ver cómo se juega Express al último juego publicado en castellano del gran diseñador alemán Uwe Rosenberg, Hallertau, un juego publicado por Maldito Games, y ya digo, desde el año 2016 Uwe Rosenberg no nos deleitaba con un juego de caja grande. Desde el banquete de Odín no podíamos disfrutar de otro nuevo diseño de caja grande Eurogame duro de este diseñador. En este caso tenemos Hallertau, un juego en el que tendremos que criar ovejas y cosechar diferentes elementos para poder generar nuestro motor de juego que nos permita avanzar unos edificios, lo que nos irá dando nuevos trabajadores y mayor cantidad de puntos de victoria. Vamos a ver en primer lugar cómo se juega. Muy bien, pues vamos a ver la preparación de la partida. Como podréis ver, tenemos diferentes elementos. Este será el tablero de acciones principal y después cada jugador disfrutará de diferentes elementos. Tenemos en primer lugar este tablerito de aquí, que es un tablero en el que colocaremos la casa encima. Esto tiene dos partes. Colocaremos encima la casa y a través de la casa, de la ventanita, veremos un número que nos dirá cuántos trabajadores tenemos para la ronda y cuántos puntos ganamos al final de la partida. Aquí colocaremos los 5 edificios que todos los jugadores tendremos los mismos, que tendremos que ir avanzándolos pagando los recursos que nos indica durante una de las fases de cada ronda. Aquí tenemos un resumen de las rondas de juego porque el juego tiene 10 fases, pero bueno, luego resulta que solo 2 de ellas, la 4 y la 9, tienen repercusión en el juego. El resto son unas especies de mantenimiento. Aquí tenemos nuestro tablero de campos. Tenemos la zona de campos donde iremos plantando nuestros cultivos y también la zona de almacén que nos permitirá indicar cuánta cantidad de cada recurso tenemos. También tenemos este tablero que es nuestro establo donde colocaremos las ovejas que podrán ir muriendo durante la partida si no hacemos nada para evitarlo. Aquí tenemos también nuestro joyero que nos indica la cantidad de joyas que tenemos. Las joyas nos valdrán como comodín para poder avanzar estos edificios. Y por último tenemos todos los recursos que ni siquiera me caben en el plano, pero tenemos 10 recursos distintos. Estos son los trabajadores, los campos y las herramientas. Para la preparación de la partida, lo que nos dice el juego es que coloquemos los 4 tipos de cartas, cada uno en su acción correspondiente, y luego rellenemos con un trabajador cada una de las acciones. Todas las acciones tienen un hueco de un trabajador, 2 y 3, excepto las de cartas que tienen huecos para 1 y para 2, y tenemos que colocar un trabajador en cada una. Si esto fuese para una partida a 4 jugadores, retiraríamos todos los trabajadores, es decir, no habría ninguno sobre el tablero. Para 1, 2 o 3 jugadores, lo que haremos será revelar una de las cartas de cuadrante. En este caso, imaginemos que es una partida para 2 jugadores, la carta nos indica que a 2 jugadores tendremos que vaciar de la 1 y de la 3 tantos trabajadores como haya en la parte más arriba de cada acción. Por lo tanto, en este caso, que nos indica que hay que quitarlo de la 1 y de la 3, lo que haríamos es que en el cuadrante 1, bien indicado aquí, habría que quitar un trabajador de la parte donde haya más trabajadores, es decir, en este caso, como solo hay uno, pues tendríamos que quitar un trabajador de todas las acciones del cuadrante 1. También nos indicaba el cuadrante número 3, por lo que también tendríamos que hacer lo mismo del cuadrante número 3. En la preparación de la partida solo hay un trabajador, pero en posteriores rondas podría ser que hubiese más trabajadores y solo quitamos el de la parte superior de cada una de las acciones. Bueno, repartimos a cada jugador 4 cartas de puerta y una carta de puntos, os las voy a enseñar para que las veáis. Las cartas de puerta son cartas que nos piden tener una condición para poder darnos un beneficio. En este caso, por ejemplo, nos dice que cuando tengamos una leche y uno de lana, nos darán un ladrillo y además aquí nos indica que podremos robar una carta de las de bonificación. De esta manera, conforme vayamos completando objetivos, nos irán dando nuevas cartas para poder seguir ciclando y obtener muchos más combos. Adicionalmente también tendremos una carta de puntuación que nos indicará que si cumplimos este objetivo, esta línea de aquí nos indica que tenemos que pagar lo de arriba, obtendremos los puntos que nos indica. En este caso, pagando 5 carnes nos dará 10 puntos. Estas cartas las podremos ir consiguiendo durante la partida en sus respectivas acciones, pero ya tenemos unas cartas iniciales para ir generando nuestro juego. Elegimos un jugador inicial para darle la ficha del gallo y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que, al final de la partida, sumando todos los componentes que dan puntos, anote la mayor cantidad de puntos. En este juego, casi todos los puntos de la partida se obtienen de 2 formas distintas. En primer lugar, avanzando esta casa hacia adelante, esta casa podrá ir avanzando conforme vayamos avanzando estos edificios. Siempre que estos edificios avancen lo suficiente como para dejar un hueco, esta casa avanzará hacia la derecha. Y como ya hemos indicado, la ventana irá mostrándonos que cada vez tendremos más trabajadores y luego al final nos irá dando puntos, pudiendo dar hasta 70 puntos. También estas casas, si avanzamos algunas más que otras, también tendremos aquí la posibilidad de obtener puntos por estos edificios. Adicionalmente, la otra forma de ganar muchos puntos es mediante las cartas. Tanto las cartas de bonificación como las cartas de puntos, como alguna de las otras cartas, nos darán puntos al final de la partida. Pues el que más tenga será el ganador.
Una partida de Hallertau dura exactamente 6 rondas, como nos viene indicado aquí en nuestro tablero de establo, que tenemos estas 6 cartas de granja. Durante cada ronda tendremos que realizar 10 fases, aunque solo la fase 4 y la fase 9 se realizan llevando a cabo acciones, el resto son como fases de mantenimiento. Vamos a ver cada una de las fases y de esa forma os iré explicando cómo funciona cada uno de los elementos del juego. En primer lugar se realiza la acción que he hecho yo durante la preparación, es decir, durante la primera ronda del juego lo que se hará es coger la carta, mirar, según el número de jugadores, de qué cuadrantes tenemos que quitar trabajadores, en este caso a 2 jugadores de 3 y del 4, y en cada una de las acciones habría que mirar cuál es la zona más ocupada por trabajadores. Es decir, vamos a poner un ejemplo, en este caso, si tenemos que quitar de la 3 y la 4, de la 3 no tendríamos que quitar nada porque no hay trabajadores, y de la 4, de esta tendríamos que quitar los 2, de esta 1, de esta 1, de esta 1 y de esta 1, es decir, de todas las acciones donde haya trabajadores tendremos que quitar la fila más arriba ocupada. Esto se hace al principio de cada ronda. Yo ya he hecho esta preparación durante la preparación, es decir, ya he quitado los trabajadores que tendría que quitar del cuadrante 1 y del cuadrante 3. Pero en cada ronda se irán vaciando ciertos cuadrantes, por lo que no todas las acciones volverán a quedar disponibles para todos los jugadores. Muy bien, después de hacer esto, lo que haremos será coger todos los jugadores la carta de granja de la primera ronda, que sería esta de aquí, y colocarla boca abajo en un lado de la mesa. Y luego todos los jugadores pondremos encima de ella tantos trabajadores como nos indique la ventana de nuestra casa. En este caso, a mí me indica que tengo 6 trabajadores para esta ronda, pues los pondré encima de la carta. Después de esto activaremos todas nuestras cartas de bonificación. Algunas cartas de estas de bonificación, como podéis ver aquí, ¿vale?, nos indican que si hemos cumplido la condición y la hemos jugado, durante la fase 3 de todas las rondas nos darán una cebada. De esta manera nuestras cartas de bonificación que hayamos jugado nos otorgarán beneficios recurrentes durante la fase 3 de todas las rondas subsiguientes. Después de esto tendremos la fase 4, que es la fase de colocación de trabajadores. Por orden de turno, los jugadores irán colocando trabajadores según la acción que quieran hacer. Pues si yo quiero realizar una acción, por ejemplo, cría de ovejas que no tiene ningún trabajador encima, con un solo trabajador podré llevar a cabo la acción y bloquearé la zona de un trabajador. Después, si otro jugador quiere realizar esa acción, obligatoriamente tendrá que poner 2 trabajadores. Y así sucesivamente iremos jugando hasta que hayamos agotado nuestros trabajadores. Otra opción, aparte de colocar trabajadores, sería descartar nuestros trabajadores para obtener herramientas. Imaginemos que yo, en este turno, pues gasto 2 para coger 2 herramientas. Más adelante os explico para qué sirven estas herramientas. Bueno, y después pues, podría hacer esta acción. Cada una de las acciones tiene un efecto bastante intuitivo. Por ejemplo, criar ovejas, podríamos pagar 2 de leche para que nos den una oveja, o pagar 4 de leche para que nos den 2 ovejas. Estos recursos los iremos consiguiendo y lo que haremos es ir marcando aquí cuántos tenemos. Si están en la fila de abajo nos equivale a que tengo 1 y si está aquí equivale a que tengo 4. Pues yo en este caso, por ejemplo, si hago esa acción podría gastar 4 de leche, es decir, bajarlo hasta el tope y perderlo, para obtener 2 ovejas. Siempre que obtengo ovejas, en la ronda en la que me encuentre colocaré en la carta de abajo las ovejas. Esto quiere decir que cuando empiece la ronda 4 y yo coja esta carta y la ponga aquí, todas las ovejas que haya en esta carta se morirán. Por lo tanto, tengo que o conseguir ciertas acciones, como esta de aquí que dice una oveja avanza una ronda, para avanzar estas ovejas hacia rondas posteriores y que no se mueran, o si he colocado la oveja estando en esta ronda, en esta ronda, en esta, lo que haré será colocarlo en los establos. De esta manera, las ovejas que hay aquí no morirán y me darán un punto de victoria al final de la partida. Si tengo que avanzar una oveja una ronda y ya está en la ronda 6, baja automáticamente al establo. Esta es la manera de almacenamiento que tenemos de las ovejas en el juego. Pues en esta acción nos darían una de lana por cada oveja que tengamos y avanzaríamos una oveja una ronda. Esta nos permitiría pagar una oveja para que nos den 4 de carne, que cogeríamos y pondríamos aquí 4 de carne y 2 pieles. Esta nos permitiría obtener o 3 de arcilla o bien 3 cultivos, que las fichas de cultivo tenemos cebada, tenemos centeno, tenemos lino y también tenemos otra más que es lúpulo. Pues podríamos elegir 3 en cualquier combinación, incluso 3 de la misma. Esta nos permitiría coger tanto ladrillos como la ronda en la que nos encontremos. De esa manera iremos haciendo acciones. La acción de labranza nos permite, por ejemplo, o coger un campo nuevo y colocarlo en la fila 5, o sembrar 4 campos. Sembrar es tan sencillo como gastar uno de los elementos cultivables que tenemos para poder plantarlo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 3 de cebada, pues bajaríamos 1 y cogeríamos una cebada y la plantaríamos en uno de los campos que queramos. Por ejemplo, en este. Como podemos plantar hasta 4, pues imaginemos que queremos plantar este aquí y este aquí, por ejemplo.
y así sucesivamente. Esta es la forma que hay de plantar. Luego tenemos diferentes acciones que nos permiten seguir sembrando, subir 2 campos vacíos a la fila 5, puesto que los campos cuanto más arriba estén, mayor cantidad de ese tipo de recurso nos va a quedar en el almacén. Este de aquí nos permite gastar un campo para obtener una joya y 3 ladrillos. Bueno, en general cada una tiene diferentes elementos. En este caso, ganar joyas lo que nos permite es mover este marcador que nos permitirá indicar cuántas joyas tenemos. Y luego tenemos estas acciones de aquí, que son las acciones para obtener cartas. Podremos obtener cartas de puerta, cartas de granja, cartas de bonificación y cartas de puntos. Las cartas de puerta y las cartas de granja nos pedirán ciertas condiciones para obtener otro tipo de recursos. Las cartas de bonificación nos darán recursos recurrentes durante cada ronda y las cartas de puntuación nos darán condiciones para obtener buena cantidad de puntos de victoria al final de la partida. Pues de esta manera iremos o jugando o consiguiendo trabajadores o cogiendo herramientas. Y cuando todos los jugadores hayamos gastado todos los trabajadores, lo que haremos es que la carta de granja que hay aquí le daremos la vuelta y la pondremos en nuestra mano. Por lo tanto, a partir de ese momento podríamos completarla. Destacar que estas cartas se pueden completar en cualquier momento, es decir, si en algún momento de cualquier fase, a no ser que indique algo la carta que nos restrinja en qué momento podemos usarla, podremos usarla incluso en turnos de otros jugadores. En este caso, en el momento en el que yo tenga 5 de carne y 3 de lana, sin gastarlo, porque no me pide que lo gaste, obtendría automáticamente 3 de lino. De esta manera iremos jugando las cartas. La fase número 6 es, si tenemos campos vacíos, imaginemos que tenemos esto así, todos los campos que estén vacíos subirán una posición. Después de haber subido todos los campos vacíos una posición, elegimos uno de nuestros campos vacíos y lo subimos una segunda posición. De esta manera hace referencia a que los campos que estén en barbecho sin cultivar, pues como que se mejoran, se airea su tierra y van a poder ofrecer mayor cantidad de recursos en la próxima ronda. Después, en la fase 7 se cosechan todos los campos. Cosechar los campos simplemente es pasar el recurso al almacén de la izquierda y bajar una posición, si se puede, el campo. Es decir, este pasaría aquí y bajaría 1, este pasaría aquí y bajaría 1, y este pasaría aquí y bajaría 1. Por lo que pasamos a tener 5 de cebada, 4 de lúpulo, 3 de centeno, etc. De esta manera es la forma en la que conseguiremos los recursos cultivables. Tendremos que ir gestionando esta mecánica de los campos. Después nos dice que obtenemos 1 de leche por cada oveja que tengamos. En este caso yo tengo una oveja, pues me darían 1 de leche. Y después pasaríamos a la fase 9, que es una fase en la que los jugadores pagamos los recursos que hemos almacenado para mover estos elementos, estos edificios, hacia la derecha. Bien, para mover un edificio hacia la derecha tendremos que pagar tantos recursos como nos indique la ronda en juego. Es decir, la primera ronda se paga una mercancía, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta 4, 5 y 6. Por lo tanto, cuanto antes movamos estos edificios, menor cantidad de recursos vamos a tener que pagar por ellos. Para mover la carpintería tenemos que pagar o ladrillos o trigo, pero siempre tendremos que pagar más ladrillos que trigo, por lo que para poder moverlo en este caso yo tendría que pagar un ladrillo, porque me piden una mercancía. Si pago un ladrillo, movería a la derecha esto una posición. Después toparíamos con esta piedra. Al principio de la partida colocaremos una piedra a 2 casillas de cada edificio y a 4 casillas de cada edificio. Si yo quisiera volver a mover esto, es decir, si yo tuviese otro ladrillo, podría pagar otro ladrillo para moverlo otro paso, pero como hay una piedra, tengo que gastar una herramienta para poder mover esa piedra, es decir, movería la piedra hacia adelante y el edificio pagando el ladrillo. Estas herramientas no se gastan, es decir, no tenemos que volver a conseguirlas en próximas rondas, simplemente se gastan para esta ronda. A mí me quedaría una herramienta. Para mover la cervecería pasa lo mismo, tengo que pagar o cebada o lúpulo, pero tengo que pagar más cebada que lúpulo. En este caso, pues si pago 1, se movería una casilla. Tendría que pagar otro de cebada más gastar una de mis herramientas para poder mover la piedra y moverlo hacia adelante. Si quisiera seguir moviéndolo, es decir, cuando se han juntado las dos piedras, yo podría moverlo una casilla adicional gastando 2 herramientas más. Es decir, si yo tuviese aquí otras 2, podría pagar uno más de cebada para mover las 2 piedras hacia adelante y mover esto así. Es decir, cuando se juntan las 2 piedras, a partir de ese momento cada movimiento me costaría gastar 2 herramientas. Recuerdo que estas herramientas se mantienen durante cada ronda. La refrigeradora se paga con carne o con leche, en este caso tendría que pagar 1, imaginemos que pago 1 de carne y lo muevo hacia adelante. Esto se paga con cualquiera de estos 3, pagando como máximo 1 de lino, y este se paga con cualquiera de estos 3. De esta manera iremos moviendo hacia adelante. En el momento en el que hayamos movido todos y se quede el suficiente hueco, la casa avanzará hacia la derecha hasta llegar a la posición en la que esté más atrasada uno de nuestros edificios. De esta manera, a partir de ese momento, la ventana mostrará un 7, lo que quiere decir que
durante la fase de trabajadores yo tendré 7 trabajadores. De esta manera podremos ir subiendo hasta tener hasta 12. Después de esto, lo que haremos simplemente es reorganizar las rocas. Al final siempre de cada ronda, las rocas se organizan de la misma manera. Siempre se quedan a 2 de distancia del edificio y la otra se queda a 4 de distancia, por lo que las rocas se reordenarían de esta manera. Y después de esto pasaríamos de nuevo a una siguiente ronda, empezando desde la ronda número 1. En este caso pues hacemos lo mismo. Cogeríamos una carta, miraríamos qué cuadrantes se despejan, en este caso el 2 y el 4, y despejaríamos. Pues en este caso todo esto se quitaría, y todo esto se quitaría, si imaginemos que esto estuviese así, por rondas anteriores. Al despejar este cuadrante, lo que tendríamos que hacer es quitar esta de aquí, esta de arriba, esta de aquí, esta de aquí y esta de arriba. Siempre se quita la parte superior de cada una de las acciones. Y ya está, con esto tenéis un resumen de cómo se juega a Hallertau. Esta es la dinámica principal. Los jugadores iremos siguiendo las 10 fases. Retirar los trabajadores del cuadrante que toque, mover la carta de granja aquí. Esto nos dice cuántas mercancías tenemos que pagar durante la fase 9. Se activan las cartas de bonificación, colocamos trabajadores tantos como nos indique la ventana, cogemos esta carta y la añadimos a nuestra mano. Después subimos los campos vacíos, pasamos las mercancías aquí, obtenemos leche por cada oveja y realizamos los pagos para mover esto. Destacar que estos pagos siempre podremos o pagar las mercancías que nos pide la ronda o pagar una sola joya para mover hacia adelante una de nuestros edificios. Es decir, si yo tengo 4 y pago una, puedo mover este edificio hacia adelante sin pagar mercancías. Las mismas reglas de las rocas se aplican también al pago con joyas al avance de estos edificios. Por lo que todos nuestros esfuerzos irán basados a mover este edificio hacia adelante y completar las cartas que vayamos obteniendo. Al final de la partida obtendremos tantos puntos, voy a hacer aquí una representación. Al final de la partida obtendremos 18 puntos, como se muestra en la ventana, más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Es decir, todos los más 3 que se vean, también los obtendremos como puntos de victoria. Después obtendremos un punto de victoria por cada oveja que tengamos, un punto por cada joya que nos quede. También obtendremos un punto de victoria por cada 5 de los que tengamos, sumando todos los campos que tengamos, todas las mercancías y todas las herramientas. Y también obtendremos puntos por lo que nos otorguen las cartas que hayamos jugado. Ahí, si nosotros hemos completado cartas como por ejemplo esta, que nos otorga 10 puntos por haber pagado 5 de carne, o hemos obtenido cualquier otra, porque las cartas de puntuación tenemos de diferentes tipos. Esta, por ejemplo, lo que nos indica es que pagando 7 campos y ninguno de ellos está en la fila 2, pues nos dan 12 puntos. De esta manera, pues podremos ir consiguiendo puntos, aparte de que hay otras cartas que también nos otorgarán puntos si las jugamos. Por ejemplo, esta carta recurrente que nos daría 2 de lana al principio de en la fase 3 de cada ronda, pues aquí también nos indica que nos da puntos. De esta manera tenemos que ir consiguiendo muchas cartas y combando todas las cartas para poder conseguir muchos puntos de victoria. Y ya está, con esto está explicado este Hallertau. Como podéis ver, es un juego bastante sencillo, que tenemos una dinámica de colocación de trabajadores para obtener los recursos necesarios no cultivables para poder avanzar esos edificios, y después también tenemos esa gestión de las acciones de cultivo para ir manejando cómo están nuestros terrenos para ir consiguiendo los beneficios cultivables. Todo esto hará que durante la fase 9 de cada ronda avancemos lo máximo posible todos los edificios para que la casa grande avance y de esta manera podamos disponer de más trabajadores al comienzo de la siguiente ronda. Y así iremos haciendo durante 6 rondas para poder conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria. Adicionalmente tenemos toda esa amalgama de cartas, tenemos 4 mazos diferentes de cartas y de 2 de ellos tenemos 4 sets distintos. Tenemos los sets de puerta, que el juego ya nos indica que tenemos 4 sets, uno introductorio, uno de nivel medio, uno de nivel avanzado y uno para profesionales. Es decir, cada vez el nivel de dificultad de completar o de complejidad a la hora de conseguir las cosas que nos pide la carta irá en aumento. De la misma forma tenemos las cartas de granja, que están centradas en 4 elementos distintos del juego, que nos hará que las partidas sean totalmente distintas. Tenemos un set que se centrará en el lúpulo, otro set que se centrará en las herramientas, otro set que se centrará en las joyas y otro set que se centrará en las ovejas. Y según el set que haya disponible en esa partida, pues las cartas que vayamos obteniendo nos pedirán tener o una cosa u otra, y hará que la dinámica de la partida sea muy distinta. Pues nada, así es como termina esta explicación express. Espero que os haya gustado este nuevo Hallertau y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.